Seguimos aquí en su programa Conclusiones. No se utilizan esas herramientas que tú mencionas del Banco Central, que cada 90 días, bueno, cada 3 meses, hacen esa encuesta para determinar los sectores vulnerables y dónde hay que enfocar, ¿verdad? La mayor capacidad eh, para generar empleos. Entonces, el Infotet está realizando, como tú bien lo has dicho, un trabajo formativo, educativo, de instrucción, pero hay una desinformación en muchos sectores que si hay una información más abierta, que se utilice una política para eso, yo creo que el impacto va a ser mucho más grande, porque hay muchos jóvenes que han escuchado mencionar Infotet, el nombre, pero la información que tú Sí, acabas de mencionar no se registra, no llega. sí, mira, a través de las políticas sociales que tiene el gobierno, se identifican los lugares en donde esa necesidad de esos jóvenes se muestran, se ven. Y ahí entonces el Infotet tiene que acudir, ya sean Claro, promocionando, incorporando a promocionando esos cursos esos que son cursos fundamentales, que que han son ayudado mucho a la economía. que han ayudado mucho porque no necesariamente un profesional, digo, una persona tiene Tiene que que llegar, salir de una universidad con un grado no grado. académico, un título, Y ¿verdad? déjame decirte, Alberto, y a los amigos televidentes, que las carreras vocacionales, estamos hablando carpintería, ebanistería, Sí, plomería, sí, están generando recursos, o sea, ganan bien eso, no solamente aquí, sino también fuera del país. sí. Entonces, y eso es bueno que intensificar más esa promoción de esos cursos para bajar así los grados de informalidad, porque muchos de ellos, y yo conozco de ellos que se han formado en esos cursos y han creado su propia empresa y están Sí, prestando servicios. sí, son llamados emprendedores. Emprendedores que, dicho sea de paso, el sistema tributario tendrá que en algún momento adoptar el régimen simplificado de tributación para esos emprendedores Sí. porque Actualmente no existe sí, ese. existe el régimen simplificado de tributación, pero también volvemos a lo mismo, poca promoción de Ok. ese sistema. Entonces vemos que las personas Que crean tienen pequeños negocios, que tienen son. pequeños negocios, pero entonces que se quieren formalizar y dicen, bueno, pues tú para formalizarte tienes que pagar el ITEVI, tienes que pagar el impuesto sobre la renta, tienes que pagar. Hay que simplificar eso para Sí, que la gente se ingrese sí, al sí, sistema. sí. Ok. Alejandro, el gobierno de la República Dominicana se informa que el Congreso de la República, la Cámara de Diputados y los senadores, con cada decisión que toma el presidente, el Poder Ejecutivo, simplemente se aprueba. ¿Cuál es al día de hoy la cantidad de préstamos que ha tomado el Congreso de la República y qué impacto va a tener eso en los años venideros? Porque hasta ahora los préstamos internacionales es una carga a la deuda externa de la República Dominicana. ¿Qué va a pasar con eso? Mira, yo quiero reiterar aquí nuestra posición sobre los préstamos. Los préstamos no son ni malos ni buenos. Ahora, depende del destino que lo utilice. La finalidad, sí. La finalidad. Si lo destina para obras de construcción, de infraestructura, de hidroeléctrica, carretera, edificios, avenida, mejoramiento de los caminos interparcelarios, o sea, los caminos vecinales, Sí. para eso es bueno porque plantas eléctricas Sí. te permiten a ti tener un retorno inmediato de esa inversión. Ahora, si lo utilizas para, estamos hablando de gasto de capital, Sí. para si lo utilizas en gasto corriente, que es para apoyo presupuestario, Y para pagar empleo, para, generar empleo en la burocracia estatal. hacer crecer la burocracia estatal, subsidios sociales, eso no tiene ese impacto tan positivo para la economía. Entonces, y ya el pago de los servicios de la deuda, que es lo que realmente preocupa, Sí. De cada 100 millones de dólares que genera República Dominicana,
¿qué cantidad de esos 100 millones destina al pago, a la amortización de la deuda Bueno, externa? estamos hablando, yo De 100 dólares que nosotros vendemos, ¿cuánto tenemos que pagar? prefiero decirlo en términos del Producto Interno Bruto. Estamos hablando casi llegando al 4% del presupuesto Sí. destinado a la educación. O sea que estarán parejos. Lo que digo es que el gobierno tiene que generar ingresos, racionalizar los gastos, y eso no solamente lo estoy diciendo quienes hablan, sino también en el informe que presentó el Fondo Monetario Internacional hace unos 2 meses atrás, dijo que al gobierno que racionalizara los gastos, porque el problema es que el gobierno no tiene los suficientes recursos necesarios para hacer las inversiones. Pero tiene que Pero tiene 5 años. Tiene que racionalizar el gasto. La administración del presidente Luis Abinader. Y hemos visto, según las estadísticas oficiales del Congreso de la República y otras entidades oficiales, que se han tomado más préstamos en estos últimos 5 años que en los últimos 20 años anteriores. Entonces, por esa razón, ¿qué impacto va a tener negativo en República Dominicana? Bueno, porque no se han generado esa expectativa en crecimiento. Sí, como tú dices. Porque lo ha tenido que utilizar para apoyo presupuestario, para pagar los subsidios sociales, sí, y llevar a cabo esa política social y menos gasto en capital. El déficit de la economía dominicana, el déficit fiscal del Estado Dominicano, actualmente, ¿en cuánto se maneja? Está manejándose con el presupuesto reformulado que se hizo en agosto, septiembre. Y que se aprobó recientemente. Se elevó a 3.48%. Eso es exorbitante. Es alto. ¿Es manejable? Teóricamente. Es manejable, ahora bien, es manejable. Pero tenemos una ley de responsabilidad fiscal, sí, que impide que ese déficit fiscal sea mayor de 3.5%. La economía dominicana, el gobierno se ha manejado desde hace años con un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque no ha generado los suficientes recursos para superar o disminuir ese déficit. Pero ¿a qué se explica ya en el último tramo del programa? Que si República Dominicana en los últimos 20 años tiene un problema macroeconómico, viene una nueva administración, se supone que tiene los técnicos, los profesionales, para ir mejorando esa situación, y en vez de mejorar, se va incrementando el problema. ¿A qué se debe? Bueno, es una decisión política de que de más manejo de la economía. Se tenga que llevar a cabo una reforma fiscal que en los momentos en que la economía estuvo en crecimiento de más de un 5%, 6%, no se hizo. No se hizo esa reforma. Ahora es casi imposible. Ahora prácticamente es necesaria, pero dependerá del momento político. Y sabemos de que antes que hacer una reforma fiscal, tiene que atender primero el asunto de la evasión fiscal. Sí. Una evasión fiscal que ronda... ¿Ronda de qué? ¿30, 40%? En el caso del ITEVIS, ronda entre el 35 y el 45%. Sí. En el caso de impuestos sobre la renta, para personas jurídicas, es decir, para las empresas, ronda del 55 al 55%. Pero también el asunto que incrementa... Es una vergüenza para la economía dominicana, la administración. Sí, pero hay un asunto que no quiero que ya no están haciendo señas, sí, pero un asunto que ha incrementado también el déficit fiscal es el déficit eléctrico, que no se logra bajar las pérdidas eléctricas. O sea, sí, la energía que se sirve, sí, no se cobra, además de la energía que se pierde por las redes de transmisión. 10 segundos. Se nos queda por hablar de la inflación. Sí, 10 segundos. ¿El año 2026 va a ser un año bueno o un año malo en términos económicos? En términos económicos yo vislumbro un año positivo, un año que, de acuerdo a las estimaciones que tenemos, de 4.5%. ¿Por qué lo digo positivo? Porque las tasas de interés
tenderán a bajar y nuestra economía está muy relacionada con la de Estados Unidos. La tasa de interés a partir de marzo, abril tenderán a bajar y eso va a repercutir en la economía dominicana. Tasa de interés en Estados Unidos y que se reflejará en la economía dominicana, además de que se estimulará la inversión y el consumo en los Estados Unidos y se demandará de más bienes y servicios que nosotros podamos exportar. Nosotros tenemos un cordón umbilical Así entre la es. economía estadounidense y la dominicana. Gracias, Alejandro Arredondo, profesor universitario, economista, amigo de Conclusiones y siempre dispuesto a ofrecerle informaciones a ustedes. En segundo volvemos con otra importante entrevista.